When you decide to stop looking for her, you don't disappear from her thoughts. What really disappears is the sense of control she thought she had over you, and that completely changes the psychological dynamic. At first, he will assume that you are simply distancing yourself for a while, that your silence will not last long, and that sooner or later, you will write to him again. However, when the days turn into weeks and you still don't show up, something begins to awaken inside her. First curiosity, then uncertainty, and finally desire. Because when a man stops chasing and also stops seeking validation, many times a woman begins to question the influence she thought she had over him. It doesn't matter how confident or indifferent she seems. Losing attention that you previously took for granted usually has an emotional impact. Today you will discover the 10 most common reactions that a woman can experience when you stop contacting her, what happens in her mind during each stage, and how to maintain your emotional stability without falling into games or provocations. After understanding this process, you will stop seeing silence as a sign of weakness and begin to understand why it can become one of the most powerful tools when used maturely. First, think that everything is part of a game. During the first few days of silence, she doesn't feel like she's lost you. On the contrary, interpret your attitude as a strategy to get their attention or provoke an emotional reaction. His ego tells him that, sooner or later, you will end up coming back. In his mind, he still believes that he has some influence over you and that you are just waiting for the right time to come back. Therefore, at this stage, he remains calm. He may even appear more distant than normal. Responds little, takes a long time to respond, or simply acts as if your absence is unimportant. It doesn't mean he's really indifferent, but he's checking how long you can maintain that distance. He wants to discover if your silence is genuine or simply a tactic to regain his attention. But there is something she doesn't expect. The days continue to pass, and you continue without writing to him, without reacting to his publications, and without seeking any type of contact. That's exactly when the first doubts begin to appear. That small uncertainty begins to break the security with which he acted at the beginning. A man who understands female psychology knows that this first reaction comes, above all, from the ego. That is why he does not feel the need to justify himself, explain himself, or respond to any provocation. If you react too soon, you will only confirm the idea that you are still dependent on his attention. Your best decision is to stay calm and move on with your life. Because when the silence lasts, what she saw as a simple game begins to feel completely real. And without you having to say a single word, their curiosity begins to work in your favor. Segundo, empieza a preguntarse si hizo algo mal. Después de varios días de un silencio constante, la seguridad que sentía empieza a debilitarse. Ya no está tan convencida de que todo sea una estrategia por tu parte. Poco a poco comienza a revisar mentalmente las conversaciones que tuvieron, los mensajes que intercambiaron y cada detalle de sus últimas interacciones. Busca una explicación. Necesita encontrar una razón lógica para entender por qué desapareciste. Hay una pregunta que empieza a repetirse una y otra vez en su mente. ¿Qué fue lo que pasó? Por primera vez, comienza a analizar su propio comportamiento. Relee antiguos mensajes, recuerda tus últimas palabras e intenta descubrir el instante exacto en el que todo cambió. Aquí es donde el silencio empieza a producir un verdadero efecto psicológico. El cerebro humano tiene dificultades para aceptar los vacíos de información. Cuando no encuentra respuestas, crea sus propias interpretaciones y, casi siempre, esas interpretaciones terminan estando cargadas de emociones. En lugar de pensar que simplemente decidiste seguir tu camino, empieza a imaginar otras posibilidades. Quizá te cansaste de la situación, quizá dejaste de sentir interés o, incluso, tal vez conociste a otra persona. Toda esa incertidumbre la lleva a experimentar algo que antes posiblemente solo vivías tú: la inseguridad. Empieza a imaginar diferentes escenarios. Se pregunta si cometió algún error, si dijo algo que te molestó, o si sin darse cuenta terminó alejándote con su actitud. La indiferencia que mostraba al principio comienza a transformarse en una sensación de incomodidad. Y aquí tu papel sigue siendo exactamente el mismo: no romper el silencio. Permite que sea el tiempo quien haga el trabajo. Si vuelves para dar explicaciones o intentar aclarar la situación, interrumpes todo el proceso. En cambio, cuando mantienes la calma, su mente continúa buscando respuestas por sí sola.
Y cada nueva explicación que crea aumenta todavía más el impacto de tu ausencia. El hombre impulsivo siente la necesidad de cerrar cada historia inmediatamente. El hombre emocionalmente fuerte entiende que, muchas veces, el silencio es quien pone el punto final de la mejor manera. Porque cuando una mujer empieza a preguntarse qué hizo mal, deja de actuar desde la seguridad con la que comenzó y entra en un estado de reflexión. Y esa reflexión, cuando nace de la incertidumbre y del silencio, suele convertirse en el primer paso hacia el arrepentimiento. Tercero, comienza a sentirse confundida por tu falta de reacción. Con el paso del tiempo, si continúas sin buscarla, la confusión empieza a ocupar un lugar importante en su mente. Ya no solo intenta entender por qué dejaste de escribirle, sino que también comienza a preguntarse qué cambió dentro de ti. Le cuesta comprender cómo un hombre que antes demostraba interés, que buscaba estar presente y que parecía involucrado emocionalmente, ahora puede permanecer completamente en silencio sin mostrar señales de enojo, tristeza o necesidad. Muchas veces la atención es interpretada como una prueba de interés. Por eso, cuando desapareces por completo, rompes la idea que ella tenía sobre la situación. De pronto, ya no sabe cómo interpretar tu comportamiento. Empieza a pensar que quizá perdió la influencia emocional que creía tener sobre ti, y esa posibilidad la desconcierta. No sabe si te alejaste porque dejaste de sentir lo mismo o porque aprendiste a seguir adelante sin depender de su presencia. Cualquiera de esas respuestas genera incertidumbre. Es posible que intente provocar alguna reacción de forma indirecta. Tal vez publique contenido en redes sociales mostrando lo bien que está, comparta momentos felices o deje pistas que hagan pensar que alguien nuevo ha aparecido en su vida. Sin embargo, detrás de esas acciones suele existir un mismo objetivo: comprobar si todavía estás pendiente de ella. Quiere descubrir si aún puede despertar una respuesta por tu parte. Si reaccionas, aunque solo sea por curiosidad, su ego recupera la seguridad que estaba perdiendo. Pero si permaneces tranquilo y no participas en ese juego, la confusión poco a poco empieza a convertirse en frustración. Un hombre emocionalmente fuerte entiende que la verdadera fortaleza no consiste en ocultar lo que siente, sino en no permitir que sus emociones sean dirigidas por otra persona. No hace falta fingir indiferencia. Basta con valorar tu tranquilidad por encima de la necesidad de ser comprendido. Mientras ella intenta encontrar respuestas, comienza a reconstruir toda la historia en su mente. Se pregunta si, quizás, siempre fuiste más fuerte de lo que imaginaba. Si realmente decidiste continuar con tu vida o si simplemente llegaste al límite y decidiste cerrar ese capítulo. Y esa duda, aunque